A ver, vinculado con el tema de la pobreza y los posibles movimientos sociales que pudiesen surgir de esta problemática, yo creo que hay que establecer una cronología que es bien importante, que durante el siglo XIX el tema de la pobreza no fue un problema político, ¿ya? Fue un problema de política urbana. Fue un problema que terminó el siglo XIX siendo social, higiénico. Los médicos terminaron siendo ministros de Estado, digamos, precisamente por tratar de resolver el tema, digamos, urbano, salubre de la ciudad. ¿Cuáles son las primeras banderas de lucha? Son los derechos sociales. En el Chile tradicional había habido siempre pobreza y había habido descontento social, pero casi nunca habían derivado en una corriente fuerte de búsqueda de un orden social distinto por parte de los perjudicados. O sea, como que finalmente la pobreza, la injusticia eran parte de lo que era la vida, ¿no? Y había que soportarlo como se pudiera. Con el tránsito de Chile hacia el capitalismo, que es algo que empieza a ocurrir en las últimas décadas del XIX, empieza a cambiar sustantivamente la forma de vida de algunos sectores populares, que son los que salen del campo, en el fondo. Se trasladan a las provincias mineras o a las ciudades y se enfrentan a una experiencia nueva de trabajo y de pobreza y de vida, que tiene que ver con otro tipo de actividades, sometidas a horarios, a reglas nuevas, a patrones muchas veces extranjeros con los cuales no se podían comunicar muy directamente. Y entonces es una pobreza con mucho mayores índices de inseguridad y de desamparo. Y los lleva a empezar a demandar soluciones a algunos de estos problemas, de parte de sus empleadores o de parte del Estado. Y en un comienzo ninguno de estos dos otros actores está dispuesto a darle respuesta a esas demandas. Entonces lo que hacen estos sectores es empezar a agruparse entre ellos, a formar sus propias organizaciones de carácter mutual, o sindical, o político derechamente, en parte para resolver sus necesidades entre ellos mismos, pero también para levantar colectivamente sus reivindicaciones, sus demandas. Mira, los primeros movimientos son de artesanos, básicamente, sociedades de artesanos, que están demandando, un poco vinculados con el mundo pipiolo, digamos, libertades públicas, porque en realidad el origen de la República en Chile es muy conservador. Es decir, después de la guerra de independencia y el periodo de buscar un orden constitucional democrático entre 1823 y 1830 termina mal, digamos, ¿no? Porque termina con el triunfo conservador de los pelucones sobre los pipiolos y por lo tanto con una constitución a su medida. Estos son problemas históricos de Chile, no son novedosos. Y la exclusión, por cierto, entonces el mundo popular con votos censitarios, o sea, votan solamente los ricos. El Ejecutivo tiene gran poder, por eso en la época de los decenios el presidente puede elegir quedarse un periodo más y después elegir su sucesor, y eso entre 1830 y 1860. Es así, lo que uno, claro, se ve nomás, la época en la escuela uno dice la época de los decenios. ¿Por qué decenios? Pues se podían reelegir y podían nombrar el sucesor. Por eso más de un historiador en esa época dijo en realidad Chile cambió la corona por la banda presidencial. Que en el fondo son dos Chiles, ¿no? El Chile de los ricos y el Chile de los pobres. Y la primera reacción de los grupos gobernantes es reprimir. Y la década previa al centenario es la de las grandes masacres obreras. Valparaíso 1903, la huelga de la carne en Santiago 1905, Antofagasta 1906, Santa María de Iquique 1907. Entonces cuando se llega a 1910, el acumulado de todo eso es muy fuerte. Y eso justifica a Recabarren cuando dice, mire, ¿de qué me hablan? Nosotros, que somos la mayoría, no tenemos nada que celebrar. El Estado chileno era muy pobre antes de la Guerra del Pacífico, pero una vez que obtiene el control del salitre, el monopolio de la producción de salitre a nivel mundial, que en ese entonces era algo muy demandado, el Estado se hace de una fuente increíble de recursos y empieza a expandirse de manera muy sustantiva. Empieza por lo mismo a formarse una burocracia y esa burocracia fundamentalmente le da aire a sectores medios.
Y eso, por una parte, empieza a poner en tela de juicio el liderazgo tradicional de la clase dirigente que provenía del siglo XIX. Por otra parte, la política se empieza a masificar y aparecen los partidos de izquierda, digamos. O sea, el sistema político se diversifica, aparece una representación política que copa el centro del escenario de sectores obreros, el peso que empieza a adquirir la creación de élites profesionales. Entonces, todo eso hace que el panorama se haga bastante más complejo. Y la élite tradicional en la década de 1930 incluso se da cuenta de que de alguna manera tiene que replegarse en este nuevo escenario. Porque hay amenaza en el horizonte, porque hay una animadversión muy fuerte a la élite tradicional, hay un sentimiento antioligárquico muy potente. Y ahí se hace fuerte un cambio cultural en la élite que pasa de ser una élite ostentosa, que ponía en escena su riqueza, a una élite que empieza a cultivar los valores de la austeridad. Porque se da cuenta que lo mejor es pasar desapercibido. Entonces incluso hay una palabra para eso que la usa el cronista de Bello, que es el arte de apequenarse, que es el arte de hacerse el poquita cosa, poner cara de apaleado, como para que no vaya uno a despertar resentimiento, pues está muy viva esa sensación. Si uno mira la historia, desde 1924, por ejemplo, hasta hoy día, se da cuenta que cada 10 años, en promedio, hay una irrupción popular gigantesca. Por ejemplo, en 1924, cuando los militares inician la construcción del moderno Estado chileno y inician esos 50 años de desarrollismo que transformó el país completamente y para siempre. Bueno, en 1924 había una gran agitación popular. Hay un documento fílmico notable que es la película de los funerales de Luis Emilio Recabarren, que era el gran apóstol, como la llama la película, de los obreros chilenos. Bueno, en los funerales de Recabarren se ve las calles repletas de obreros. Era una ciudad que era una ciudad pequeñísima, provincial, de 400.000 habitantes, apenas. Sin embargo, una gran irrupción popular es lo que genera las turbulencias que se traducen en que arriba la élite política chilena asume, digamos, un cambio progresista extraordinario. Después viene la gran movilización que se inicia el 67 y que culmina el 73, en la cual se hicieron en muy pocos años cambios que hoy día uno los mira y no imagina cómo era posible hacerlo. Piensen solamente, se duplicó el sistema universitario, se hizo la reforma agraria y se nacionalizó el cobre. Nada más eso muestra la enorme transformación que se hizo gracias a esa movilización popular extraordinaria. Y lamentablemente todo ese movimiento que fue el poder popular terminó porque vino el golpe de Estado. Pero el golpe de Estado, si tú lo piensas un poco, derrotó el proyecto legalista de la UP, derrotó a los partidos de izquierda, derrotó a la socialdemocracia, derrotó a todo intento de hacer revolución a través del Estado, o reforma a través del Estado. Claro, pero lo que no derrotó la dictadura es justamente el poder popular. No lo derrotó, mató como caballo, todo lo que quieras tú. Pero el poder popular, al contrario, se desarrolló bajo dictadura. ¿Te fijas? Porque ya no fueron tomas de fábrica, tomas de ciudad, ahora es otro tipo de poder. Porque aparecen entonces los centros de salud, autocuidado de la salud. Aparecen las distintas redes de educación popular, autoeducación popular. Aparecen los comprando juntos, para abaratar los costos. Autoconstrucción de vivienda, talleres productivos. ¿Cómo se llama? Las ollas comunes. ¿Te fijas? O sea, el poder popular se manifiesta de otra manera, como un poder para la sobrevida, para la supervivencia, para la reorganización, para resucitar. Entonces, es otro aprendizaje de otro poder popular mucho más concreto todavía. Esta solidaridad que se creó en ese tiempo entre la gente, entre vecinos. Cómo se unieron las mujeres por ser mujeres en ese tiempo.
en las poblaciones, en las ollas comunes, qué sé yo. Independientemente si eran comunistas, socialistas, era lo mismo, porque eso no interesaba. Entonces por eso que en los años 80 el poder popular no fue derrotado, se transformó. Y sobre la base de esas nuevas formas asociativas es que fue capaz de lanzar 22 jornadas nacionales de protesta entre el 83 y el 87. Que el país entonces, para el espectáculo mundial y sobre todo para las perspectivas del capital financiero internacional, el país bajo Pinochet era ingobernable. Todos miran la protesta en función de que no cayó Pinochet. Absurdo. Hay que mirar la protesta desde el punto de vista de la imagen internacional. ¿Cuál fue la imagen internacional? Si Pinochet sigue, Chile va a seguir siendo ingobernable. Y si Chile es ingobernable, el capital financiero extranjero no invierte en Chile. Ese es el punto central. Y no llegó a Chile mientras estuvo Pinochet. Yo creo que los movimientos sociales esperaban en los años 80 o aspiraban a una transición distinta, donde tuvieran participación y donde ciertas cuestiones fundamentales en lo social, sobre todo relativas a la desigualdad social y relativas a la participación política, sean tomadas en cuenta. ¿Y qué es lo que expresan los movimientos de hoy? Esas demandas. Expresan demandas de reconocimiento, de participación y de modificación de las lógicas de mercado y de desigualdad. Luego del cansancio de los políticos, de las ideologías y de un Estado liberal, y de las mentiras, ¿verdad?, estos gobiernos concertacionales y de Piñera, la gente termina, mejor que haga las cosas yo mismo o entre nosotros mismos autónomamente. Y eso, claro, mirado desde arriba es anarquismo, pero mirado desde abajo esto es soberanía. Obvio. Lo que pasa es que la soberanía se aprende culturalmente y es un proceso lento. Todo aprendizaje social es lento. Demora años. Fíjate, lo que se demoró el poder popular desde que apareció el 69, o si tú quieres, del 73, cuando gritamos en la Plaza de Constitución a cerrar el Congreso Nacional, hasta el día de hoy para plantear queremos asamblea constituyente. 40 años. Es un proceso lento. Y de aquí a que aprendamos nosotros a convocar una asamblea constituyente, a dictar una constitución, van a pasar todavía 20 años más. Hoy día uno observa en el suelo, en el agua, en la educación, en la salud, en las pensiones, en el centralismo que tiene Chile, que es un abuso extremo que tenemos de nuestros derechos y que esos derechos son el beneficio para algunos pocos. Y eso es algo que no se puede permitir en un país y que justamente se ve reflejado en el descontento social que nos moviliza a buscar cambiar esa realidad. Y yo creo que eso es fundamental también, que una indignación que es absolutamente necesaria y justa, la hemos sabido canalizar desde una acción. La hemos sabido canalizar no en encerrarnos en nosotros mismos y tirar mierda, como se dice en buen chileno, sino justamente en buscar construir un cambio frente a esa realidad. Y yo creo que se está materializando en hechos concretos, en un cambio de subjetividad que ha afectado a todo el país, pero que esperemos que se vea reflejado en que esos derechos cambien y que realmente logremos garantizar que estas condiciones de injusticia se terminen de una vez por todas en el país.